Buenas tardes, señores. Buenas tardes para todos. Se inicia Pregunta Médica, como siempre, por frecuencia dominicana, canales 24 y 69, en los 650 Radio Universal, en el día del arrepentimiento, hoy lunes, después de este fin de semana entre lluvioso y romántico. Hoy quiero conversar acerca de una enfermedad que se creía extinguida porque en el 1928, oigan eso, 1928 del siglo pasado, un señor llamado Alexander Fleming descubrió la penicilina, que sigue siendo el tratamiento por excelencia en la sífilis. Sin embargo, en Estados Unidos y otros países, después de esa lucha que se consideraba que era consumada, una lucha ya terminada, en el sentido que con el advenimiento de la penicilina por Alexander Fleming en 1928, toda cepa derivada de la sífilis, pues esa enfermedad no se iba a hablar nada de ella. Y ocurre que se están presentando casos preocupantes. La Organización Mundial de la Salud está llamando en América Latina de importantes casos que se están dando, sobre todo en lo que se llama sífilis congénita, donde deja una serie de secuelas, sordera, deformaciones de los huesos, invasión al sistema nervioso central, con pérdida de la visión, deformidad de la cara y la llamada silla de montar, donde se pierde el tabique nasal. Entonces, es necesario, como siempre, que Pregunta Médica adopte este tema, que aquí en República Dominicana también sigue esta enfermedad, y a cada momento pues encontramos de vez en cuando un niño con anomalía congénita o con los estigmas de la sífilis congénita. Y una de las manifestaciones es que el niño nace con algunas erupciones a nivel de la piel, ampollas, con grandes secreciones a nivel nasal, deformidades en la nariz y la presencia de los dientes de Hutchinson. Entonces el médico inmediatamente comienza a hacer las indagaciones y determina por campo oscuro o el AFTBS la presencia de una sífilis en la mamá que no se había detectado. Y da pena porque si se detecta la enfermedad tempranamente, y se le da el tratamiento, solamente un 15% con un tratamiento de una dosis estándar de la penicilina benzatínica, que la conoce todo el mundo como un antibiótico de depósito, usted le da ese 2.4 de penicilina intraglútea profunda a la madre, y solamente un 15% de las madres con sífilis son capaces de transmitir la enfermedad. Eso es cuando la sífilis está tratada. Si la sífilis no está tratada, entonces un 75% de la madre son capaces de transmitir esta terrible enfermedad que produce discapacidad. Yo entiendo que la discapacidad es que hay que evitar. A veces nos empeñamos en las instituciones de multiplicar los centros para discapacidad, pero es mediante la medicina preventiva
uno llevar todas las informaciones a la población para que identifique la enfermedad y no tengamos la secuela ya, porque un discapacitado, un sordo o un no vidente que nazca ciego o con problemas neurológicos debido a esta enfermedad es una cosa muy terrible. De tal manera que es mejor que usted determine esta sífilis congénita haciendo un experticio a la madre, toda madre embarazada. La primera consulta prenatal es determinante. Usted le hace el examen, el clásico VDRL, pero el lugar, el tiempo exacto para detectar la enfermedad, donde tiene potenciales de atravesar la barrera placentaria, aunque se puede atravesar en cualquier momento para los estudiantes de medicina, puede ser en cualquier momento. Cuánto indecente, ¿eh? Yo le digo que no me llamen ahora, me llaman ahora, cuánto indecente. Entonces, el tiempo, déjame apagarlo porque son necios. Cuando usted toma esa enfermedad, ya, qué bueno está la tecnología ahí, con un puntico ahí, uno le da un táctico, ya no hay que darle una tecla vieja. Entonces, cuando usted lo detecta entre la 11 semana a la 20 semana, es una maravilla detectar. ¿Por qué? Porque a través de esa etapa que va entre la fetal y el desarrollo, que comienza a partir de la 20 semanas, y que se están formando los órganos, que ya usted pasa a la parte fetal, es el momento adecuado. No significa, como le dije, hice la salvedad, que después en cualquier momento, una mujer con sífilis no se la produzca al bebé, no se la transmita al bebé. De tal manera que ya el médico no puede quedarse solamente en la detección de un solo VDRL, como hacían antes, que le hacían un VDRL y ya, no le hacían más, sino tratar de buscar esa enfermedad de transmisión sexual crónica, y siguen la enfermedad de transmisión sexual acabando. Y la diferencia estará en si usted detecta tempranamente esta enfermedad. ¿Por qué tempranamente? Porque no es lo mismo que usted le dé ya faltando un mes para el desembarazo, que usted le dé un tratamiento, ya el daño está hecho. Entonces hay que hacerlo tempranamente para que el efecto de la penicilina, que es sensible, el Treponema pallidum, que así que se llama, le da durísimo. A veces se le da 2.4 y si usted quiere dentro de un mes le da otro, para que y de las posibilidades potenciales de un 100% de producir la enfermedad, un 75% si usted no le da tratamiento. O que fue al final, esos 25% que queda, es que fue al final que le dio la enfermedad. O que el bebé se contaminó, pero que ya no tenía su efecto. Al final del embarazo, ya en el expulsivo, que pasó por el canal del parto y se contaminó. Ese es el 25%. Pero dentro del útero, un 75% de posibilidades de producir daños a nivel del bebé, discapacidad. Ese Treponema pallidum se va al cerebro y es duro que le da. Agarra los ojos, los oídos, agarra el corazón.
agarra todos los órganos, la piel, los huesos. Entonces, da pena que después de ese científico Alexander Fleming haber identificado la penicilina, que eso fue un palo, usted descubrió la penicilina en 1928 y que sigue siendo sensible esta bacteria a la penicilina, se estén dando casos por inobservancia. La mayoría de los casos de sífilis congénita, o sea, sífilis que se le transmite al recién nacido, es por la inobservancia del médico que hizo un BDRL así, jamás observó. Entonces la paciente en el transcurso del embarazo se infectó. Ya dije anteriormente que es de transmisión sexual. Muchas personas tienen esta enfermedad y aisladamente un médico la puede detectar, aisladamente. Porque la primera manifestación de esta enfermedad es el llamado chancro duro, que es una especie de tumoracioncita, de bolita en los genitales, y eso desaparece, y allá en Puerto Plata dice que fue un sarpullido, o que fue un pelo enterrado, pero eso fue una sífilis. Generalmente la característica de ese chancro, que es el chancro duro, que hay que diferenciar el chancro blando de Ducrey, que es otra enfermedad. Este es un chancro duro y allá en Puerto Plata dicen que no, que fue un sarpullido o que fue una seca o algo de eso, y es el comienzo de una sífilis. Generalmente no pasa como la gonorrea, que allá en Puerto Plata pues salían a buscar a la mujer, que una mujer que me enfermó, porque la gonorrea tiene un periodo de incubación corto, de tal forma, de tal manera que si se acostaba con la mujer, el hombre chorreaba a los 3 o 4 días, un periodo de incubación rápido. La enfermedad gonocócica también de transmisión sexual. En la sífilis te puede durar de 10 a 90 días, hasta 3 meses. Usted tiene la enfermedad y usted no va a hacer ninguna manifestación. La primera manifestación, que es la sífilis primaria, como le dije, es una tumoracioncito, una pequeña bolita a nivel del glande. Y oye bien, Luis Eduardo, que nadie está a expenso de eso. Nadie está al margen de que le dé eso. O en el área genital. Déjame verte eso, no me digas a mí que tal cosa, pero si tú me dices a mí entrando que una tumoración, que un forúnculo, pues entonces vete por otra parte. Tú tienes que ver, a ver que yo analice, porque hay gente que dice, mira, a mí me enterró. No, déjame ver eso. Una de las características que tiene el chancro duro es que no duele, indoloro. ¿Y qué es duro? Si tú me dices a mí que eso es pelo enterrado, entonces tú tienes problemas. Porque la característica del chancro duro ya me hace el diagnóstico de entrada clínica de que usted puede estar frente a una sífilis. Generalmente alivia al paciente porque su creencia de que era un pelito enterrado o una matica de cayuco que le pasó por el lado se va a evidenciar en unos días con eso que le voy a decir. Es así que lo tratan en los campos, por eso que lo estoy diciendo así claramente. Me voy al primer bloque de preguntas médicas en este día del arrepentimiento, en preguntas médicas. Así que vamos al séptimo cielo, donde están los chicos plásticos allá, en la parte comercial. Mañana tenemos al psiquiatra, el doctor Luis Rafael Serré, algunas anotaciones familiares que vamos a tratar. Vengo con un tema. Ese señor siempre de la psiquiatría, siempre vive preparado. Continuamos mientras tanto con esta presentación de la sífilis a nivel de toque de queda, porque esa enfermedad
difícilmente usted la trate en medios de comunicación y que está afectando a mucha gente y que creen una seca, un vello enterrado. Y a veces tú tienes que decir, bueno, pues si tú sabes lo que es, vete por ahí mismo, entonces, pues, tú estás dando tu diagnóstico. Entonces es la primera manifestación. Ya dijimos que lo primero que usted tiene que haber estado en contacto a través de sexo oral o vía genital, relaciones sexuales con una persona que tenga esa enfermedad y que no necesariamente va a aparecer rápido, porque su periodo de incubación va hasta los 90 días. Puede que usted esté en la bola y a los 10 días la coja, pero generalmente se toma unos días. Hay gente que debutan a los 21 días y hay gente que a lo último, como el que no quería la cosa. Entonces aparece después de esas relaciones. Dije anteriormente en el bloque anterior que no es lo mismo con la gonorrea allá en Vera y Zaballo, Montellano y esas cosas, que salían a buscar a la mujer a los 3 días, porque inmediatamente el tipo tenía un ardor y excreción a través de sus genitales. Con la sífilis no, la sífilis es otra cosa. La primera manifestación es una tumoración, una pequeña bolita, que puede ser a nivel del pene o puede ser en los glúteos, en la parte ya anal, o en la boca. Hay gente que en la boca, aunque generalmente el chancro duro no va a parte húmeda, o a nivel axilar, lo he visto yo. Entonces el tipo se queda en su casa porque a los 10 días se le fue. Oh, pero mira, era un pelito enterrado que yo tenía. Y es que la enfermedad comienza, debuta con esa manifestación, con la bolita, pero inmediatamente él está en un proceso de evolución internamente, está trabajando por dentro, y a los 2 o 3 meses esa persona comienza a tener un rax, nosotros decimos como un prurito, que él dice que es alergia, porque él no va al médico, él dice que es una alergia. Sabe que yo pasé por una mata de guásima. Entonces dice, no, eso fue que como de pringamosa. Mi mamá me dijo que no pasara por ahí, me topó, pero el tipo está con unas manchas negras, que eso es paño negro, el paño negro, porque el tipo no quiere ir, pero el tipo está comiéndose una sífilis dentro. Y palma de la mano, entonces le está diciendo que es paño negro eso. Pero el tipo tiene palma de la mano, alguna manifestación, entonces, y le dan ácido salicílico, no, está bien eso. Y busca una pomada ahí en la cara. Pero el tipo tiene entonces, eso es lo que llama la sífilis secundaria. ¿Qué pasa? Que el tipo se buscó una pomada y se quitó. Dice, usted ve que era eso mismo, era una alergia. Porque esa desaparece también. Entonces viene un periodo de latencia, donde usted no tiene nada, pero está trabajando en la enfermedad adentro. Trabajando y usted nada, usted no tiene ninguna mancha ni nada, ni tiene chancro ni nada de eso. Entonces esa se llama sífilis latente, está trabajando. Entonces viene entonces la sífilis terciaria, donde se va al cerebro. Se dice que nuestro Eduardo Brito murió enloquecido por esa enfermedad. Le toma las neuronas, le gusta el cerebro y acaba con el individuo. Se va al líquido cefalorraquídeo, la médula ósea, y acaba con el individuo. Entonces eso se podía en antes, pero ahora todavía, usted va al Vía Ibar y encuentra con una sífilis ya terminal a personas afectadas de las extremidades inferiores, porque usted no puede caminar, y le toma la médula espinal y acaba con ese individuo. Oiga cómo es esa enfermedad.
que solamente se resuelve, yo creo que eso debe costar en la farmacia unos ciento y pico, 130 pesos, una 2.4. Pero el tipo no sabe nada de eso, ni ve pregunta médica, y él dice que no, que fue salpullido y que fue el paño del negro que le dio y esas cosas. Entonces las mujeres tienen sus relaciones, no saben de esa enfermedad, puede que en el periodo de incubación no ha aparecido, salió embarazada, llega el médico y le toma el BRL negativo, ya se olvidó de eso. Pero ¿qué pasa? Que hay un periodo, hay una franja de tiempo en el periodo de incubación que es hasta los 90 días, y cuando ese bebé se está desarrollando, 12 semanas después de pasar por la parte fetal, entonces comienzan los estragos a nivel interno y daña a ese ser humano. Si no le produce muerte fetal intrauterina, usted va a extraer o a nacer un bebé mutilado con muchísimas discapacidades. Mejor hasta que no nazcan con esa enfermedad, porque se ha comido todos los huesos, huesos deformes, parte de los órganos vitales, la sordera, una sordera irreversible que no se le quita con nada, porque el treponema pálido necesita comer y se come los tejidos neuronales, el tejido nervioso que se come, y acaba con el individuo, de tal manera que nosotros los médicos debemos estar precisamente buscando esa enfermedad. Yo dije anteriormente que el que no sabe lo que busca no lo encuentra. Usted tiene, en cada lugar que usted dé consulta, usted tiene que estar buscando esa enfermedad, porque da mucha pena que la luz congénita que nos están reportando, la sífilis congénita, congénita significa el nacimiento, que nos están reportando. Cuando tú ves la hoja perinatal, tiene 6 y 7 chequeos prenatales. O sea que el paciente cumplió con su deber, y que sabe ella que tiene sífilis, pero no fue detectada en ningún momento. Entonces Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, dice: Dios mío, pero yo descubrí eso para que no le dé esa enfermedad a un ser humano. Todavía leí ese artículo, sífilis en extinción, que ahora aparece y da datos asombrosos, escalofriantes, acerca de esta enfermedad que está incursionando y que no se detecta durante el embarazo. Entonces produce todas esas alteraciones, y que usted, si la detecta a tiempo, aún con la enfermedad en el paciente, si usted la detecta, un 75% no le da. O sea, la paciente, eso es lo que se llama sífilis tratada. Oye, si la penicilina le da duro. Penicilina le da duro. Que un 75%, usted con la enfermedad, si le da ese tablazo de penicilina de depósito, la que dura 21 días, un 75% de ese niño que no le dé esa enfermedad. O un 75% que le dé si usted no le da tratamiento, y solamente un 15% le da, solamente un 15%. Entonces el 25% restante que le dije es aquel que queda, que no tuvo contacto, o que tuvo un periodo de incubación, o que ya al final del embarazo. Pero oye, un 75% está condenado a tener problemas o a morir. Es mejor no haber nacido. Como dijo Job,
en la paciencia dejó, maldijo haber nacido. El que nace con esa enfermedad terrible que le dio intrauterinamente, es mejor no haber nacido, porque va a ser un discapacitado con 50.000 problemas visuales, la cara deformada, un monstruo. Entonces a veces uno quiere hasta que se muera al nacer, porque es una situación muy difícil. Yo estoy hablando de una enfermedad que de vez en cuando, cada cierto tiempo, 1 o 2 meses, una sífilis congénita. O sea, cuando nos habla la perinatóloga en el hospital, doctor, apareció una sífilis congénita. O sea, no es que estamos hablando de 100 casos, 20 casos, pero cuando se presenta es sumamente doloroso. Apareció una sífilis congénita y ya se está hablando entre un 4 o un 5% de la embarazada que está apareciendo la sífilis congénita. Me voy al segundo bloque y regreso ya con las llamadas telefónicas en este día. Bueno, pues ahora sí voy a recibir las llamadas telefónicas después de la exposición de ese problema de la sífilis y el embarazo, donde las probabilidades de tener un bebé con sífilis congénita en un 75% en aquellas pacientes que tienen esa enfermedad. Y con la penicilina utilizada, aún con el paciente teniendo la enfermedad, menos de un 15% de los bebés son afectados. Entonces nos toca a los médicos estar presente sobre esta enfermedad, buscarla permanentemente. Y al principio puede que se pierda la enfermedad.